Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este ciclo de conferencias online que estamos desarrollando desde Casa Club. Hoy contamos con la presencia de Miriam Izquierdo, que además de miembro del club y buena amiga, porque lleva muchos años viniendo, es también presidenta y CEO de Woman Forward y de Comerciando Global. Os recordamos que podéis ir poniendo vuestras preguntas en el chat público para que Miriam luego las pueda contestar. Hoy nos va a hablar de la creación de valor en los consejos y la diversidad de género. Y bueno, muchísimas gracias a todos por venir y bienvenidos y bienvenida, Miriam. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, bienvenidos a todos. Un placer estar con vosotros. Sabéis que normalmente la Fundación Woman Forward tiene su actividad mensual desde Casa Club y, bueno, pues ahora hemos pensado que, dadas las circunstancias, ¿no? Pues qué mejor que empezar con Casa Club, los nuevos eventos online de la Fundación. Bueno, pues con esto vamos a empezar a abordar la presentación, que, bueno, vamos a hablar más de la creación de valor y del gobierno corporativo y desde ahí, desde el gobierno corporativo, vamos a abordar un poco el caso de cómo crea valor la diversidad de género, pero como uno de los escenarios de los business case. Estamos, que no sé cómo acceder al número, a la diapositiva 2. Ya, vale. Bueno, para los que no conocéis la fundación, Woman Forward nace para crear valor en las organizaciones en torno al gobierno corporativo, utilizando en particular para ello la investigación científica. Dentro del gobierno corporativo hacemos varias cosas. Hacemos investigación propia y difundimos la investigación del Comité Internacional y Nacional de Investigación de la Fundación, presidido por el catedrático Morten Husse. Y tenemos un think tank que nos ayuda en esta labor difusora en la que hay varias grandes empresas, hay algunas universidades españolas, además de extranjeras, y está también pues, instituciones empresariales como la COE, APD o el Círculo de Empresarios. Damos también unos premios anuales al gobierno corporativo centrados en la diversidad de género, los cuales hablaremos cuando hablaremos típicamente del business case de la diversidad de género, en por qué dimos el primer premio este año. Y luego hacemos formación en gobierno corporativo. En particular, pues tenemos un programa que estábamos a punto de lanzar, patrocinado por la Comunidad de Madrid, conjunto con Garrigues Abogados y AENA. Y, bueno, pues que lo lanzaremos, lo haremos cuando sea posible, en el mes de julio o en septiembre. Luego tenemos también el programa Impulsa, sobre el liderazgo femenino en las organizaciones. Pues, ¿qué es el gobierno corporativo? El otro día leía un artículo en la prensa en la que el CEO decía lo siguiente: mira, al gobierno corporativo solo le veo altos costes y pocos beneficios. Ahora vamos a traer a un consejero no ejecutivo para dejar tranquilos a los otros socios, pero al final las decisiones las voy a seguir tomando yo. Había recibido la sugerencia de un asesor externo para contratar a un consejero independiente. Bueno, pues considerar los principios de gobierno corporativo para muchas empresas supone una nueva forma de operar, nuevos preceptos que considerar y nuevos stakeholders a los que escuchar. De esta forma, pues podemos describir el gobierno corporativo como el proceso que determina el propósito de la organización, cómo se deciden los objetivos y las prioridades y, por lo tanto, el que se ocupa de la funcionalidad organizacional, así como la distribución del poder en los diferentes grupos de interés. La literatura científica distingue tres componentes. El primero sería el objeto por el cual se gobierna la corporación. El segundo, los roles y las relaciones entre la administración de una empresa, su consejo y dirección, los accionistas y esas otras partes interesadas que podemos llamar, o bueno, que a menudo nos referimos como stakeholders. Y el tercero, los mecanismos regulatorios y de mercado en los que opera la empresa. Desde el punto de vista de la creación de valor, hablaríamos simplemente entre las interacciones entre los actores externos a la compañía, los actores internos y los miembros del consejo, que para dirigir a una compañía hacia esa creación de valor. ¿Quiénes forman parte?
del gobierno corporativo. Bueno, aquí vemos típicamente quién forma parte de un consejo de una manera formal, pero no son estos únicos, como hemos dicho, los que conforman el gobierno corporativo con los que debería relacionarse el consejo. Tenemos en un consejo diferentes tipos de consejeros, que, bueno, pues los que sabéis bastante de derecho de gobierno corporativo, sabéis que hay consejeros ejecutivos, que son dentro los que forman parte de la empresa, pues el CEO puede ser también alguno de los directores generales de alguna de las áreas. Los consejeros dominicales, que representan a la propiedad, que son normalmente representantes de los accionistas y que son el caso más claro de los que reciben el mandato de esos accionistas para llevar a cabo las funciones, las tareas del consejo que vamos a ver a continuación. Y luego hay consejeros independientes que normalmente deben servir pues, para crear ese valor, esa relación con los stakeholders y tener una visión mucho más imparcial sobre precisamente esa creación de valor de la compañía y ese aporte de habilidades, conocimientos, redes, conexiones y, bueno, varias de las cosas que veremos en este gobierno corporativo. Pero para entender quiénes son los actores externos e internos es importante conocer diferentes conceptos de ese business case o ese caso de cada empresa y cada consejo de administración. Los diferentes gurús han aportado muchas derivadas de ese business case del gobierno corporativo del consejo para crear valor. Concretamente, el catedrático Morten Husse, que es también el presidente del Comité Científico Internacional de la Fundación, fue el primero en la investigación en acuñar el concepto de creación de valor para los consejos. Para entender qué papel pueden jugar otros actores externos e internos, es necesario entender qué tipología de consejo tiene la empresa. Simplificando, podemos encontrar 4 tipos de consejos básicos. Bueno, este que veis a la derecha del catedrático Morten Husse es Michael Usam, de la Universidad de Wharton, que también tiene bastante literatura en relación con la creación de valor y con el gobierno corporativo. Por eso están aquí, porque en realidad son un poco como mis 2 padres dentro del gobierno corporativo desde que empecé a estudiar estos temas en el 2013 en Harvard Business School. Vamos a pasar entonces en ver qué tipos de consejos podemos encontrar en las empresas desde este punto de vista del gobierno corporativo. Los hemos clasificado en 4 tipos diferentes. Uno sería, pues, el consejo, bueno, vamos a hablar primero de los 6 criterios y luego vamos a ver un poco las diferentes connotaciones de cada uno de ellos en función de esos nombres que les hemos puesto. Los criterios son, pues, la base principal en la que se fundamenta o que orienta el trabajo del consejo, el tipo de participación e involucramiento de los consejeros, las tareas que hace el consejo, la relación entre los miembros, pues el distanciamiento y la cercanía y sus interrelaciones entre sí, lo que podemos llamar más claramente como la dinámica, que es una parte muy importante de esta creación de valor dentro del gobierno corporativo, y la gestión de la compañía y la relación con sus consejeros. Bueno, pues en relación con esto vemos 4 tipos. Vemos un consejo bárbaro en el que se orienta el trabajo del consejo desde la óptica de las finanzas. Frente a eso, pues en un consejo de creación de valor vemos que la base se fundamenta en la estrategia. En un consejo de hormigas, donde, bueno, pues todas ellas van haciendo poco a poco, pues se orienta en base al cumplimiento normativo, legalista. Y en el consejo clan, en el que se distingue que todos los miembros del consejo forman parte de un grupo muy cohesionado, pues se basa en un comportamiento social de grupo. Respecto a la participación e involucramiento de los consejeros, veríamos que en un consejo bárbaro, pues el consejo, la principal tarea es la monitorización. En un consejo de creación de valor sería un consejo participativo. En el consejo compuesto por un hormiguero donde todos van, bueno, remando todos a uno, pues es un consejo pasivo. Y en el consejo clan sería un consejo típico inspirado en el group thinking, ¿no? En el que todos son iguales, piensan iguales, están en grupo y ninguno difiere de lo demás. Luego hablaremos de cómo resta valor
el group thinking y qué es este group thinking, ¿no? Desde el punto de vista de la relación de los miembros del consejo, pues veríamos que en un consejo bárbaro donde hay un accionista mayoritario que es el que impone o el que lo que él quiere y que no rema, cada uno va un poco por su lado, pues las tareas principales del consejo serían tareas de control. En el consejo de creación de valor sería un balance entre esas tareas de control y de prestación de servicios a la propia compañía en función de las necesidades. En el consejo hormiga sería más, pues, estaría dominado, tener tareas formales del consejo, pues aprobar las cuentas y todo el tema de administración y supervisión y control. Y en el clan serían más de servicio, pero de una manera unánime, en el que, bueno, todo el mundo está de acuerdo en las decisiones que se toman. Respecto a la relación entre los miembros del consejo, pues veremos que en el consejo bárbaro pues hay distancia y hostilidad entre los consejeros. En el de creación de valor vemos que hay un equilibrio entre el distanciamiento y la cercanía, un distanciamiento necesario para guardar la independencia, pero una cercanía que hace que los consejeros, los miembros del consejo, confían los unos en los otros. En el consejo hormiga, pues está dominado por el gestor, por el equipo gestor de la compañía, ¿no? Estaría aquí representado por el hombre de gafas y los demás pues estarían un poco de forma pasiva, escuchando. Y en el clan sería, bueno, pues un consejo cerrado en el que hay pocas interrelaciones. Una vez que se dice una cosa, pues bueno, más o menos todos están de acuerdo y hay pocas relaciones. Sobre el grado de confianza entre los miembros del consejo. Bueno, aquí como no os puedo preguntar nada, pues ya lo veis, ¿no? El bárbaro, pues él no confía en el resto del consejo, en los restos de los representantes, cada uno de su paquete accionarial y los otros tampoco en él, evidentemente. En el consejo que crea valor hay una interrelación, hay una dependencia, una interdependencia. Y hay una integridad en las competencias y una confianza, como hemos dicho. En el hormiga, pues hay una ausencia de confianza en las competencias, pero tampoco hay expectativas. Y en el clan habría, pues, confianza por parte del equipo gestor y interdependencia total del equipo gestor de la compañía. Pues una vez que tenemos este tipo de consejos definidos, vamos a pasar a ver un poco cuáles son entonces los elementos del business case propios de la creación de valor. Entonces, aquí vemos que en el business case tenemos, por un lado, los objetivos de la propia compañía, ¿no? La propia compañía tiene que definir cuáles son esos objetivos que para ella crean más valor. Las tareas, los miembros del consejo, ver el consejo como un equipo, el liderazgo, el tipo de liderazgo del consejo, que es muy importante, la estructura del consejo y el desarrollo de las actividades. El libro de Consejo, Gobernanza y Creación de Valor interrelaciona todos estos elementos del consejo de una manera muy clara en la que podemos ver cómo pueden evolucionar y cómo interactúan unos con otros. Esto es lo que vamos a ver en la próxima diapositiva. Este esquema de interacciones vemos que dependiendo de los objetivos del consejo, de la compañía, la interacción entre actores externos e internos, miembros del consejo, la propia estructura, el liderazgo, las expectativas que se tiene del cumplimiento de las tareas, puede crear un valor u otro dependiendo de esos objetivos y de la misión y de los valores de la propia compañía, pero también de los recursos, de en qué tiempo esté la empresa, qué país, qué cultura haya dentro de la empresa, cuál sea el ciclo de vida, de quién dependa la propiedad. Esta diapositiva es la que vamos a desarrollar brevemente en el resto de la presentación. Es básica para entender este concepto de creación de valor y lo que he hecho es elegir varios casos de estas interrelaciones. Aquí os presento un poco el cuadro general,
pero no podemos ver todas las interrelaciones en 3/4 de hora. Entonces, lo que vamos a hacer es ver las más significativas, las que me ha parecido con algunos ejemplos, para que entendáis cómo se puede crear valor en un consejo de administración, cuál es la interdependencia de todos estos actores y factores y cuáles son típicos casos de business case que crean valor y también alguno que lo destruye. Bueno, pues con eso vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en la que vemos, bueno, explicados o presentados de alguna manera esas interacciones y elementos del Consejo. La discusión sobre el gobierno corporativo ha venido definida mucho por Estados Unidos y el Reino Unido, que fueron los principales que empezaron a hablar del tema, ¿no? Como pasa frecuentemente. La mayor parte de la discusión se ha referido tradicionalmente a cómo el Consejo atribuye el resultado financiero de la compañía, puesto que, bueno, pues ha primado en todos estos años pasados el hecho de que la tarea fundamental del Consejo es crear valor para los accionistas. Entonces, cuestiones como, por ejemplo, si una empresa debe contratar más o menos consejeros externos, si el presidente de la compañía debe ser diferente del CEO y, últimamente, entre qué modelo de consejo debe primar, si debe tener una doble composición con un consejo ejecutivo y un consejo supervisor, como en el caso de Alemania, o si el consejo debe ser múltiple, si debe ser one tier o two tier, como dicen en la investigación. En España, pues tenemos simplemente un consejo supervisor. En cualquier caso, la discusión ha estado muy ligada a la rendición de cuentas y no a otras cuestiones. Es ahora cuando empezamos a ver pues una estrategia nueva de relación de valor con los diferentes grupos que interactúan con la compañía, a los que hemos denominado, los que a veces entendemos de una manera más corta como stakeholders, para ver las cuestiones claves de creación de valor. Estas cuestiones pueden referirse a cómo conseguir más eficacia dentro del consejo, que es de lo que se trata. No generar el mayor valor de la acción por el accionista, sino cómo considerar diferentes aspectos que pueden crear mucho valor en relación con bueno, el valor de la propia empresa y otro tipo de consideraciones. Una cuestión clave para determinar esa eficacia es atender cómo es la dinámica del consejo. Entonces, esta dinámica nos obliga a analizar cuáles son las tareas del consejo. Como hemos visto en un consejo tipo bárbaro, pues es el control, y en un consejo de creación de valor, que está más centrado en la estrategia, pues puede ser definir una buena misión y una buena visión, ¿no? Pues dentro de las estructuras del consejo, pues ver cómo es el liderazgo en el seno del consejo. Ese liderazgo va a determinar, por ejemplo, pues que decidamos que el CEO de la compañía no puede ser el presidente del consejo. El grado de interdependencia de esos miembros del consejo, si esa interdependencia hace que entre sí los miembros pues, puedan crear determinadas comisiones que crean más conocimiento dentro del consejo y pueda crear valor y dar una mejor respuesta a los retos que tiene la compañía y también una definición mejor de esos retos y de cómo se miden los mismos. Se va a determinar también cómo se seleccionan los consejeros, qué tipo de conocimientos y qué tipo de habilidades tienen que tener para maximizar esa eficacia que crea valor. O la estructura del propio consejo, qué tipos de comisiones vamos a hacer. Tradicionalmente, pues hemos visto que en la mayor parte de los consejos hay 3 tipos de comisiones, pero ahora estamos viendo consejos que crean comisiones de transformación digital o de tecnología u otro tipo que sean muy útiles dentro de la estrategia del propio consejo. Puede ser incluso también de innovación, estamos empezando a ver. ¿Y cómo funcionan entre sí? En muchos casos hemos visto, por ejemplo, que la comisión de nombramientos y retribuciones, pues realmente los nombramientos se hacen en el interior de la compañía y cuando llegan al consejo, pues prácticamente es una ratificación. Bueno, pues ahí podemos apreciar que la creación de valor en esa tarea del consejo no es realmente probablemente la más eficaz, por lo menos, ¿no? En relación con el rendimiento de estas tareas, podemos ver, pues aquí vemos, bueno, un pequeño business case
de cómo puede ser el rendimiento de las tareas y el contenido estratégico dentro del Consejo. Entonces, en esta slide muestra el resultado de una investigación realizada entre empresas de entre 50 y 5.000 empleados para analizar el valor de distintas tareas del Consejo en relación con diferentes áreas de gestión de la empresa. Podemos ver que mientras el Consejo, para ser muy eficaz en casos de amenaza de adquisiciones, pues parece poco útil en caso de reestructuraciones, en particular en relación con las tareas de redes y contactos o el control cualitativo, ¿no? Porque la correlación es muy baja, es negativa. Tampoco en la estrategia de costes o el control cualitativo de costes de la I+D, el control cualitativo resulta muy eficaz, y tampoco en los casos de internacionalización. Esto nos lleva a una conclusión muy clara, y es que la estructura del Consejo, el conjunto de habilidades y conocimientos de los consejeros y su relación interna con la organización merecen una consideración especial a la hora de la selección de los consejeros. Habrá empresas que deban poner el foco en la búsqueda de consejeros expertos y con redes internacionales en lugar de expertos en finanzas, o en cambio, si la prioridad de la compañía es la I+D, pues deberán reclutar mejor investigadores en lugar de simples ingenieros, si quieren maximizar la creación de valor en el Consejo desde el punto de vista de las tareas. Si atendemos a tipos de creación de valor, que esto sería otra de las interacciones que hemos visto en esa slide anterior, en la slide 8, y vemos, por ejemplo, si podemos crear una matriz en relación con si el valor es económico o social y si viene del interior de la empresa o procede de agentes del exterior de la compañía, pues aquí, por ejemplo, podemos ver que si la compañía persigue indicadores sobre el rendimiento financiero, habrá que ver si están basados en el mercado o basados en la contabilidad. Puede ser controvertido basarlos en indicadores contables, porque, por ejemplo, pues el retorno en activos, el retorno en las ventas o el retorno de los recursos propios pueden ser manipulables. Puede minusvalorarse o supervalorarse el valor de los activos, se puede estimar diferencias en los métodos de consolidación o crear distorsiones en relación con los métodos de amortización. Esto, por ejemplo, se vio claramente en el balance de Abengoa previo a su situación de concurso de acreedores. Abengoa tenía más de la mitad de su balance contabilizado de forma legal, sí, como ellos decían a menudo, como los consejeros o el CEO de la empresa, pero se basaba en excepciones permitidas por el Plan General Contable. El resultado era que el valor de la compañía y el conjunto de sus riesgos era el primer caso inferior, pero sobre todo el segundo, muy superior a lo que el mercado podía definir como transparente. Prácticamente la mayor parte de las partidas estaban contabilizadas al límite, lo cual daba una cantidad, un riesgo acumulado de una manera que acabó completamente por alto la apreciación de creación de valor y llevó a la compañía al concurso de acreedores. Pues un consejo vigilante que hubiese atendido a estas medidas un par de años antes hubiera probablemente podido evitar la situación final de Abengoa. Hubiera podido prevenir probablemente, pues, por ejemplo, una exposición excesiva al riesgo que tenía y haber conseguido basar el valor de la compañía en un valor más de mercado y menos contable y haber conseguido esa mayor transparencia que probablemente hubiera por lo menos haber permitido a la compañía el haber conseguido vender partes o empresas en algunas filiales extranjeras sin tener que haber acabado en un concurso prácticamente total, ¿no? Por su parte, los indicadores financieros basados en el mercado presentan varias ventajas, como hubiera podido ser el caso de Abengoa, que estaba presente en más de 66 países y que realmente tenía muchísimo valor desde un punto de vista estratégico. ¿Y por qué? Pues porque reflejan el riesgo ajustado al resultado de la compañía, están menos afectados por la comparativa entre sectores y países. La contrapartida es que pueden estar sometidos a fuerza más allá del control gerencial. Son riesgos inherentes al mercado. Por ejemplo, un riesgo inherente al mercado pues sería, bueno, algo, por supuesto, la pandemia, pero bueno, no tendríamos que llegar tan lejos, ¿no? Los consejos, por ello, en general deciden que las medidas contables proporcionan objetivos más tangibles o más claros para evaluar al CEO y los resultados anuales de la empresa. Pues eso es un tema muy estratégico de creación de valor del consejo. Porque el mercado puede también exigir que la compañía sea más transparente, de forma que no haya minusvaloraciones de activos que claramente afectarán el valor de la acción en muchas coyunturas.
Con lo cual, pues es un tema muy importante de creación de valor el mirar dónde se ponen los indicadores. Pero está claro que es mucho más fácil medir a un CEO en función del valor contable, ¿no? Pero vamos a hablar un poco también de para quién se crea valor, ¿no? Esta creación de valor, ¿para quién la queremos? Al pasar de ese consejo que de alguna manera funciona de arriba abajo, del consejo a la compañía, pues vamos a ver cómo cambia esto la estructura de las diferentes, digamos, actores externos de la compañía que ayudan a crear ese valor. En España hemos asistido en los últimos 3 años al concurso de 3 empresas cotizadas, no solo Bengoa, también Pescanova y también el Banco Popular, por una clara violación de principios básicos del gobierno corporativo y ética en los negocios, pero también por errores básicos en la fijación de los propios objetivos de la empresa, de la perspectiva del negocio a corto y a largo plazo. Por ello, la creación de valor ha hecho evolucionar la relación entre la empresa y los consejeros y los objetivos a alcanzar. Esta evolución ha venido desde el mandato de la agencia, ¿no?, en la que los accionistas consideran que entre la propiedad y los consejeros se establece jurídicamente un mandato y los consejeros están ahí para representar prioritariamente los intereses del accionista. A una evolución hacia nuevas teorías de gestión como la teoría de la producción en equipo, que atienda a nuevas perspectivas de los diferentes grupos de interés que interactúan con la compañía. Para ello hay que considerar diferentes valores contextuales. Entonces, valores externos, algo más allá de los accionistas que normalmente tienen una perspectiva unitaria y están focalizados en el corto plazo, y perspectivas que tienen un equilibrio mayor entre las relaciones, no solamente unitarias, tanto de la compañía hacia adentro, como relacional hacia esos stakeholders de fuera de la compañía y que empiezan a mirar a largo plazo. Y las internas de creación de valor, que miran hacia la administración, a las propias personas y qué es lo mejor para la empresa. Empiezan a mirar al mercado, las posibilidades de nuevos mercados, esa posibilidad de innovar, esa posibilidad de abrirse, ¿no? No pensando tanto en el valor de, bueno, como las canciones de money, 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 y bueno, pues el winner takes it all, ¿no? Es decir, el que gana, el accionista, se lo lleva todo y de alguna manera en la compañía, para crear valor para el futuro, para el entorno, pues no queda nada. Entonces, con esto vamos a seguir viendo ¿hacia quién crea valor? Pues aquí podemos ver diferentes recursos, valores contextuales. Los recursos de la empresa, la figura del CEO, su modelo de liderazgo, qué atributos tiene, cuál es su background, cómo quiere liderar ese consejo. ¿Quiere ser él el que establezca esa estrategia que debe presidir debe ser una de las tareas que se presiden en el consejo, o permite que sean los propios consejeros los que interactúen en ese consejo pensando cuál deben ser también o ayudando a crear esos objetivos, esa estrategia? Ahí vemos pues, que esa interactuación claramente define si la empresa está focalizada en el corto, el medio plazo y si quiere centrarse simplemente al interno de la compañía o se abre hacia ese grupo de grupos de interés de stakeholders más amplios. Como puede ser, pues, por ejemplo, el medio ambiente, el sector de la propia empresa, cómo incide el tamaño de esa empresa dentro de lo que es el sector, dentro de esos stakeholders, las variaciones en el ciclo de vida, incluyendo la gestión de crisis, la configuración de los recursos de la empresa, la tipología de la propiedad, ¿no? Si es una propiedad muy dispersa, si es una propiedad donde el accionariado está muy concentrado e incluso el tema de las empresas familiares. Estos factores, en el contexto de la compañía, pues influyen, como decíamos, mucho en cuáles son los indicadores en la evaluación de la gestión. Son factores relativos al impacto total que la compañía despliega en la sociedad o son el mercado en el que opera. Entonces, estos definen el sistema de gobierno corporativo de la propia empresa y definen la dinámica idónea de pensamiento y la toma de decisiones dentro del consejo.
Dentro de para quién creamos valor, tenemos nuevos indicadores en la evaluación de la gestión en estos momentos. Esos nuevos valores nos dejan ver el impacto total que la compañía despliega en la sociedad y en los mercados en los que opera. La propiedad, si es pública en la compañía o familiar, contribuye en general a incrementar la creación de valor social, porque se atribuye a las empresas familiares una capacidad mayor de fidelización de la marca y valores de la propia compañía a largo plazo. Son las empresas de toda la vida las que se identifican claramente con determinados valores. Pues, por ejemplo, Calidad Pascual, típico asociamos con calidad, con valores de la familia. Sin embargo, hay que analizar también que el consejo de las empresas familiares pues, tenga independencia del consejo familiar y que la familia no menoscabe la independencia y la viabilidad de las empresas a largo plazo. Y esta es la otra cara de la moneda, ¿no?, de muchas empresas familiares que desaparecen por dichas disputas en la tercera generación, incluso en la segunda. Pues todas conocemos empresas con las que hemos crecido y que han sido familiares que han desaparecido, lamentablemente, pues por esa falta, ¿no?, de esa visión o de separar entre la propia familia y el consejo, o el tener esos consejeros externos que han tenido esa visión de pensar en el largo plazo y evitar, bueno, conseguir que haya una sucesión y que haya la posibilidad de que la empresa permanezca a ese largo plazo. Esta continuidad, además, interactúa con la propia misión y visión de la empresa. La visión suele ser una característica muy ligada al propio CEO, pero esa visión, como digo, si está ligada a todo el consejo, pues pone de manifiesto cómo puede crear un valor que puede ser mucho más perdurable en el largo plazo y no estar tan dependiente de buscar también esa sucesión en el propio CEO, sino que el consejo puede también servir de alguna manera para ayudar a la sucesión. Tenemos, por ejemplo, pues el caso, ¿no?, de HP, donde la pérdida de esa visión y el ligar esa visión al CEO, pues en aquellos tiempos de Carly Fiorina, por ejemplo, en la que la empresa había perdido el liderazgo en los mercados de los ordenadores y de las impresoras, pues no consiguió nunca más volver a ocupar el puesto de liderazgo que tenía la compañía, precisamente probablemente por no tener ese consejo centrado en esa creación de valor a nivel de consejo y dejarlo de alguna manera todo apalancado en el propio CEO. Pero, ¿cuál es el principal destructor de valor en la dinámica de un consejo? Podemos ya a estas alturas empezar a ver, ¿no?, que uno de los principales temas de creación, de ruptura de ese valor, está en el concepto del group thinking, ¿no?, lo que en la literatura se ha llamado la falta de pensamiento crítico dentro del consejo. Pues aquí os he puesto unos síntomas en el pensamiento del propio consejo, ¿no?, en esa labor de un poco de la estrategia previa a la toma de decisiones. Entonces, en ese pensamiento vemos que un consejo afectado por el group thinking piensa que es invulnerable, piensa que es incuestionable y se considera pues como un grupo superior a todo lo que se considere fuera de ese grupo. Y tienen estereotipos, además, sobre los miembros fuera del grupo. Se consideran una élite. No hacen críticas al propio grupo, no de unos a otros, sino el pensamiento de lo que puede aportar otro miembro del grupo. Y tienen una ilusión de unanimidad porque realmente no reflexionan suficientemente sobre los determinados puntos de un orden del día o las determinadas tareas. No llegan realmente a profundizar en lo que el consejo debería hacer, en cómo se debería, pues por ejemplo, lo que hablábamos anteriormente, definir una clara misión de la compañía o decidir si una compañía debe mirar más al mercado interior o exterior, utilizar todos los recursos, todo el conocimiento de los diferentes miembros del consejo, en definitiva, ¿no? Los miembros pues
se protegen, ¿no?, de alguna manera de informaciones negativas y actúan pues como un bloque, con lo cual no crean valor, no difieren y no ahondan en esa toma en la pretoma de la decisión. Respecto a la toma de decisión, pues lo mismo, tienen una incompletitud en respecto a las alternativas, los objetivos, del examen de los riesgos, de la reevaluación de alternativas que se han rechazado, pues se rechazan y no se vuelve a pensar que puedan tener cualquier tipo de validez para otro tipo de casos. La búsqueda de información es escasa, tendenciosa y los planes de contingencia son pobres. Pues de alguna manera, nos va a servir para ver un poco el business case de creación de valor de la diversidad de género. Para conseguir que un grupo cree valor, pues la cuestión fundamental es que sea diverso. El sociólogo Yanis introdujo una nueva teoría desde la sociología que ha beneficiado la gestión y la estrategia empresarial, que es la teoría del group thinking, que define el comportamiento de un grupo por el modo de pensar en el que las personas se involucran cuando están comprometidas con el grupo cohesionado. Si cuando los miembros luchan por la unanimidad, anulan su motivación para evaluar de manera realista pues, cursos de acción alternativos. Un grupo afectado por el pensamiento grupal llega a una decisión pues, antes de haber evaluado completamente toda la información que puede tener a su disposición o incluso a buscarla. Pues tenemos ahí que uno de los vicecancilleres de Estados Unidos identificó el pensamiento, la falta de pensamiento crítico, el pensamiento grupal, como uno de los sesgos cognitivos más importantes que los consejos debían evitar. El business case de la diversidad nos dice precisamente que las mujeres agregan valor, agregan una dinámica de participación y colaboración en un consejo que crea un valor intrínseco en sí mismo porque vence este group thinking. Para ello se requiere también que las mujeres provengan de diferentes ámbitos y tengan diferentes habilidades y tipos de formación también, no que formen parte también de los mismos grupos, ¿no?, de la misma élite, de las mismas escuelas de negocios o que tengan formaciones muy paralelas, ¿no? Este año, precisamente, en la Fundación pues, dimos el premio al Gobierno Corporativo y la Diversidad de Género al Gobierno de Italia. Y se lo dimos porque este es el país que más ha contribuido a mejorar el gobierno corporativo a través de la diversidad de género, con la adopción de la cuota rosa. Y esto fue así en Italia y en otros países varios que han podido también adoptar cuotas de género, porque los consejos en Italia, partían pues, de muy abajo, ¿no? Se caracterizaban por una composición pues, entre la oligarquía política y económica y las familias, que conforman prácticamente de una manera pues, muy monopolística. El group thinking era realmente muy importante en Italia, con las derivadas políticas además que le acompañaban. Uno de los miembros del comité científico de la Fundación, Alessandra Rigolini, profesora de estrategia en la Universidad de Pisa, pues hizo un paper en el que analizaba cómo la ley de cuotas había ayudado a la profesionalización de los consejos en Italia y al gobierno corporativo. Y entonces esta profesora analizó cómo se había pasado de no tener mujeres en los consejos, ser muy pocas, y quiénes eran estas mujeres, a qué había pasado después de la adopción de esa ley de cuotas. Entonces, en un primer momento en el que apenas había presión en Italia, las únicas mujeres que estaban en los consejos italianos eran las mujeres que estaban dentro de esa oligarquía patrimonial, económica, política, a la que denominó el grupo de las mujeres en el entorno político más estrecho de Berlusconi, como presidente y como empresario. Entonces las llamó mujeres Berlusconi. Después empezaron a entrar algunas mujeres más cuando hubo una presión soft, que no venía por un impositivo legal, que en Italia se ejerció a través de la prensa femenina, que empezó a denunciar la situación y empezaron a entrar en los consejos italianos mujeres ligadas a las diferentes escuelas de negocio y pues élites formativas. Y denominó a este grupo pues las mujeres Bocconi, ¿no?, en atención a la universidad líder en Italia en economía.
Pero no fue más que cuando se adoptó la cuota rosa que empezaron a entrar muchas mujeres en los consejos italianos, realmente elevando el gobierno corporativo y la calidad de los consejos. Entonces, el tipo de mujeres que entraron fueron completamente diferentes. Fueron mujeres empresarias y mujeres académicas que aportaban también distintas realidades, distintos tipos de vista y podían contextualizar muchísimo más, de una manera mucho más rica, la creación de valor dentro de los consejos en Italia. Bueno, pues hasta aquí el business case sobre la diversidad, en la que podemos ver pues, la ventaja que crean las mujeres, ¿no? Una ventaja competitiva, introducir mucho más el largo plazo, ¿no? Porque las mujeres, en el arquetipo, ¿no?, de la forma de pensar femenina, tiende a pensar más en el largo plazo. Una resolución de conflictos, ¿no? Pues el arquetipo femenino huye más de los conflictos, sobre todo de alguna manera prolongados. Un enriquecimiento claro de la toma de decisiones con ese vencimiento del group thinking, una fuente de valor corporativa, una base de conocimiento más amplia, más ligada también por lo menos a una nueva fuente creativa e innovadora, y una resolución de problemas, en definitiva, más rica, sin group thinking. Bueno, pues hasta aquí la diversidad de género y vamos a empezar a hablar de las reglas de creación de valor y la paradoja gerencial, comparando de alguna manera la creación de valor entre un comportamiento común en un consejo y un comportamiento de un consejo más bien de una startup, más de creación de valor. Entonces, aquí podemos ver la creación de una casuística en un consejo común, pues normalmente tiende a tener una cierta aversión al riesgo, a tener a perpetuar cómo se han hecho las cosas, a no innovar. En una startup pues están más dispuestos al riesgo porque parten de una situación inexistente y entonces están más abiertos. Dentro del comportamiento común de un consejo, pues vemos que la tarea fundamental va a ser más bien la del control, mientras que en un consejo de una startup, en esa óptica de creación de valor, estaría más focalizado en innovar, en crear algo nuevo, ¿no?, en una estrategia innovadora, en crear ese valor. Sobre las finanzas, pues el foco estaría en las finanzas, mientras que en las startups estaría más en ese foco. Bueno, no tiene por qué ser una startup, ¿no? Estaría dentro de la óptica del emprendimiento. Estaría en el conocimiento. Esto lo podemos ver también en grandes empresas, incluso en las que hay células de intraemprendimiento. En un consejo común, pues se entienden a evitar los problemas, lo cual a veces lleva pues, a no encontrar soluciones innovadoras precisamente, mientras que en una óptica de emprendimiento sería buscar posibilidades. El enfoque sería top-down, más en una empresa tradicional orientada a la decisión y conducido desde la jerarquía, mientras que en la óptica del emprendimiento se orientaría a los procesos y se conduciría pues, desde los usuarios y, bueno, pues si vamos a la tecnología, pues open source también. Bueno, pues aquí estaría la distribución de valor a corto plazo y en el emprendimiento a largo plazo. Pues aquí vemos un poco esa creación de valor en el business case del emprendimiento. Y bueno, pues si vamos un poco a las conclusiones, podemos ver que muchos de los factores del contexto de la compañía constituyen pues, inputs claves para diseñar el gobierno corporativo de las empresas e influyen directamente en los resultados de la compañía. Son claves, por tanto, para conformar el contexto para desarrollar ese gobierno corporativo. La conclusión es que el diseño del gobierno corporativo debe personalizarse dentro del marco legal, pero para la situación particular y el contexto de cada compañía, adaptando esa creación de valor a las propias necesidades de la empresa. Y ahí reside en muchas ocasiones la propia redefinición precisamente hasta de la misión y valor de las empresas, que es una tarea básica a realizar desde el propio Consejo. Se trata de equilibrar objetivos y enfoques, a considerar escenarios, información
variada para la toma de decisiones, equilibrar los valores, la propia estructura del negocio, que está siempre en permanente cambio y cada vez más rápido, y equilibrar el comportamiento emprendedor de la propia compañía y el sistema de gobernanza hasta, bueno, pues lo más sostenible éticamente posible, ¿no? Entonces, es vital pensar en ese gobierno corporativo, en esa redefinición de la visión y misión de las empresas y el papel y esas interactuaciones que hemos visto de los diferentes elementos para ver cómo queremos que el Consejo de Administración de nuestra empresa pueda estar orientado a ser lo más eficaz posible, a generar el máximo valor posible. Bueno, pues con esto solamente me queda acabar con una bonita historia sobre el padre de la ética y en este sentido podríamos decir también de la creación de valor en los negocios. Entonces, hace ya 12 siglos, allá por el año 830, el gran matemático persa Al-Khwarizmi, que introdujo los números en Occidente, preguntado sobre el valor del ser humano en su comportamiento económico en la sociedad, pues respondía así: si la persona tiene ética, entonces su valor es igual a 1. Si además es inteligente, agrégale un 0 y su valor será igual a 10. Si además tiene capital, súmele otro 0 y su valor llegará al 100. Si encima es atractivo, agréguele otro 0 y su valor será 1000. Pero si pierde la ética, su valor se convertirá en 0 porque perderá el 1 y solo le quedarán los ceros. Es así de sencillo. Sin valores éticos ni principios sólidos, sin gobierno corporativo en las organizaciones, lo único que quedan en las organizaciones son delincuentes, corruptos y personas sin valor. Pues muchas gracias a todos por atender la invitación de Casa Club y nuestra fundación, que es también la vuestra, y está abierta para todos los que queráis contribuir a construir los valores del gobierno corporativo, la diversidad de género. Abierto a instituciones, empresas, hombres y mujeres. Muchas gracias. Y si queréis preguntar cualquier cosa, pues a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias a ti también, Miriam. Yo creo que era tan interesante y nadie quería perder el hilo que de momento no se ha anotado ninguna pregunta. Así que si quieres dejamos unos minutos para ver si alguien tiene alguna y en lo que entra alguna, si quieres. ¿Nos quieres contar algo de Al-Khwarizmi? ¿Algo más? Bueno, Al-Khwarizmi fue alguien realmente clave en la historia matemática porque introdujo los números tales como los conocemos hoy y además era astrónomo. Fue un personaje clave, como digo, en el siglo IX y gracias a él debemos los números que conocemos ahora. Qué bueno. Bueno, pues en principio... Ha quedado muy claro, es que ha resultado muy complejo. La verdad es que ha sido una gran labor de síntesis porque el pensar en cómo pueden ser las interacciones en los diferentes casos de una compañía en función de su misión y su visión y de sus objetivos, pues, bueno, tiene su contexto. Vale, Miriam, pues en principio no hay nadie escribiendo. Te agradecemos mucho todo este tiempo que has dedicado, tanto la preparación de toda la presentación como la síntesis que has tenido que hacer para ajustarte al tiempo necesario. Y nada, espero que nos veamos pronto en Casa Club. Pues sí, eso esperamos todos, ¿no? Que nos podamos ver y que bueno, que además de hacer estas cosas online que están muy bien, podamos también hacer eventos presenciales y vernos todos.